Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Restocats, el podcast para gastronómicos y hosteleros que junto a mi compañera aquí presente, Macarena, hemos decidido comenzar hace ya 15 episodios. 13, no 15, 13 episodios. En el día de San Valentín y como sabrán los que nos siguen, Macarena es mi socia de negocios en la consultora gastronómica y es mi socia de vida, como le digo yo, y es mi esposa desde hace ya un año. Así que hoy le tengo que decir obligado, feliz San Valentín. La presento. Buenos días a todos, buenos días a Maca, buenos días Bomboncito de trufa. Si no, no parecemos gastronómicos. Buenos días, Germán, buenos días a todos. Bueno, feliz San Valentín. No te voy a decir nada porque me causa. Pero no, bueno, feliz San Valentín. Hace un año que, bueno, en mayo cumplimos un año de casados y tenemos ya 5 de convivencia. Así que bueno, un placer. Es todo tuyo. Malvado. No, bueno, gente, vamos a empezar a hablar del tema porque si no nos vamos a ir largo con San Valentín. Esperamos en serio que estén pasando un muy feliz día o que hayan pasado, porque el podcast en realidad sale casi con seguridad a la tarde. Así que bueno, tengan muy feliz día de San Valentín y hoy vamos a hablar de un tema que nos consultaron por email. No pude encontrar realmente el email para buscar el nombre de esta persona porque fue muy sobre la semana pasada, sobre el fin del podcast anterior. Pero bueno, sí le voy a responder. Le vamos a responder en lo que viene nuestro gato y Magulla también. Así que bueno, se ve que anda enamorado también el gato de la casa, Bigotes. Le vamos a responder esta pregunta. Él tiene un servicio de catering y nos preguntaba cuándo tenía que hacer inventario, cómo tenía que hacer inventario, porque tenía el problema de que perdía vajilla, de que le desaparecía vajilla, le faltaban cosas cuando iba a un evento, volvía de un evento, y nos decía que él estaba haciendo junto a su esposa, también su socia, obviamente, en un emprendimiento familiar, estaba haciendo inventario una vez al año, lo cual ya sin demasiado preámbulo nos parece una locura. Con Macarena, cuando leíamos el correo, yo le leía el correo, nos mirábamos y con una risa casi dolorosa, no por burlarnos de la persona, sino porque entendemos todos los inconvenientes y todos los problemas que genera esto y es una falta de control total sobre los recursos que tenemos y sobre las cosas que tenemos. Entonces vamos a hablar de el inventario en los negocios gastronómicos, en todos los negocios gastronómicos en general, en el servicio de catering en particular, porque es un tipo de negocio en el que se mueve muchas veces el inventario fuera de nuestro local, fuera de nuestro lugar de producción, y entonces hace falta tener un control un poco más riguroso de esas cosas para no tener pérdidas catastróficas en nuestro negocio, porque se rompen cosas, faltan cosas, desaparecen cosas. Entonces ya en este primer tramo venimos hablando un poco del por qué hacer inventario, ¿no? Y algo que puede, como decimos siempre, puede parecernos básico, no es tan básico. ¿Por qué tenemos que hacer inventario? Primero, para conocer la existencia de las cosas que tenemos en nuestro negocio. Y nos pasa en el hogar como nos pasa en un negocio, y siempre contamos una anécdota muy graciosa con Macarena. Estábamos haciendo orden y limpieza en nuestra casa, estábamos sacando un montón de cosas que había que tirar a la basura, limpiando otras, ordenando otras, y tocó el horario del baño, del sanitario, y le digo, bueno, empecemos a armar un botiquín de primeros auxilios. Entonces todo lo que había dando vueltas lo empezábamos a poner en el botiquín, en una caja, armamos una caja, agua oxigenada, alcohol, las vendas, las gasas. Es más, hicimos una lista de las cosas que faltaban para armar el botiquín. Estábamos haciendo una lista de las cosas que faltaban para armar el botiquín.
y acomodando, sacando cosas, colocando cosas en su lugar y guardando, Macarena dice, che, acá había un botiquín armado. Y en el fondo de un estante nos encontramos con que había un botiquín ya armado, vaya a saber desde cuándo estaba armado ese botiquín, y nos empezamos a reír, obviamente, nos miramos y nos empezamos a reír porque ya teníamos 2 botiquines armados y eso era porque no sabíamos lo que teníamos. Y en los negocios pasa exactamente lo mismo. Cuando vamos a un negocio que está muy desordenado, muy desorganizado, que hay suciedad, que no hay un orden lógico y empezamos a hacer limpieza, muchas veces los dueños se encuentran con que hay cosas que ni sabían que tenían en su negocio. Entonces, mientras me tomo el mate, digo, ¿a ustedes les pasará lo mismo? ¿Se encontrarán con que en la cocina tienen cosas que ni saben que tenían, en los depósitos o en los almacenes, aún mismo en las cámaras frías? Y eso ya es además de complicado, peligroso, ¿no? Porque Antihigiénico. puede haber cosas que ya están vencidas, pasadas de su vida útil y contaminando el resto de las cosas. Hemos visto en algunos lugares animales muertos, en algunos depósitos es común cuando hay mucha acumulación de basura encontrar roedores muertos, por ejemplo, lo cual es peligrosísimo. Entonces, bueno, la primera razón de por qué hacer el inventario es para conocer lo que tenemos en existencia. La segunda razón, que viene por añadidura, es hacer orden y limpieza, mantener más higiénicos y más ordenados los espacios de depósito de nuestro negocio y los espacios de usos comunes en nuestro negocio. Y la tercera es justamente para tener en claro en qué momentos tenemos que reponer o no algo en nuestro negocio y tener claro qué fue lo que se repuso, por qué, si fue por un desgaste normal del tiempo, si fue porque se rompió, si fue porque se rompió trabajando o se rompió en un traslado o por lo que sea. Como siempre... En este caso el inventario lo que hace es permitirnos saber si realmente lo que tenemos, lo tenemos, y si falta, por qué falta. La realidad es que muchas veces nos pasa que dicen, necesito más cuchillos, pero si hay como 5, no, pero no están más. ¿Cómo que no están más? Si había 5 cuchillos. Entonces, a veces los empleados piden sin necesidad sin buscar las cosas. A veces los se empleados, compran cosas, claro, que en el negocio ya hay y que con una existencia. simple limpieza y orden del lugar y realizar el inventario sabríamos si realmente falta o no falta. Y al dueño del negocio eso le genera un costo de inversión que para el empleado no es tan importante, pero tal vez para el dueño del negocio sí lo es. Entonces, bueno, esto nos lleva al segundo punto de nuestra lista de temas de hoy, que es qué inventariar. Y aquí también viene un error muy común en los negocios, sobre todo en los pequeños y medianos negocios, donde por ahí piensan que inventariar se inventaría solamente los elementos, por ejemplo, de cocina, o que solamente se tienen que inventariar la vajilla y los elementos de un salón, por ejemplo. Y no se tienen en cuenta equipos, por ejemplo, de punto de venta o equipos de administración. Y en realidad, para no hacerla más larga la pregunta, si tenemos que hacer inventario de nuestro negocio, tenemos que hacer inventario de absolutamente todo. Y lo que debería ser correcto es que haya un inventario de absolutamente todo. Si tenemos un sanitario, ¿sí?, tiene que haber un inventario de los elementos de sanitario, de cuántos tenemos en un almacén para reposición e incluso de cuántos hay en uso, para saber cada cuánto tiempo reponemos un papel higiénico, un jabón de manos, lo que sea. Entonces, ¿qué inventariar en el negocio? Todo, ¿sí? Se puede dividir por secciones, por áreas: área de limpieza, área de cocina, área vajilla, área instrumental o equipamiento, todo, pero todo tiene que estar inventariado. Y acá hay que hacer una diferencia, porque vamos a hablar en el último ítem sobre cuándo y cómo llevar el inventario, pero antes hace falta hacer una aclaración importante. Inventario no es lo mismo que stock. Son dos cosas diferentes, y cuando hablamos de stock hacemos referencia a los insumos, ¿sí?,
del uso diario. Hacemos exclusivamente alusión a los insumos de uso diario. Por ejemplo, tenemos el stock de materia prima que puede ser perecedero, el stock de materia prima que puede ser no perecedero, el stock de productos que se exhiben, por ejemplo, en un servicio de fast food o en un servicio de delivery o de takeaway. Tenemos los productos que se exhiben en una heladera, de eso tenemos un stock, no es un inventario, ¿sí? Es un stock. Y tenemos stock también de insumos, por ejemplo, que podrían ser la papelería, el packaging, los elementos de vuelta, una vez más útiles de librería y elementos para la administración del negocio. Pero cuando hablamos de stock hablamos de los consumibles, ¿sí? El inventario hace una referencia más amplia de esto y ya abarca también cosas muebles e inmuebles incluso. Entonces es muy importante que entiendan esta diferencia para entender que son dos cosas que se deben llevar por separado y que deben tener diferentes tiempos de toma de medidas y de análisis. No podemos hacer un inventario de nuestro restaurante todos los días, pero sí deberíamos tener un control de stock de la materia prima y de los almacenes diario, o cuando menos cada 2 o 3 días. Cuando el inventario tal vez podríamos decir, dependiendo del tipo de negocio, que se podría hacer una vez por semana, cada 15 días o una vez al mes, o de algunos elementos del inventario hacerlo hasta incluso una vez al año. Entonces bueno, es una diferencia importante. Pero yendo a la pregunta que nos hacía este buen señor y grato oyente que tenemos, que creo, si no me equivoco, que era de México. Cuando hablamos del catering y puntualmente hablamos de la vajilla, y sobre todo si tenemos un servicio de catering que es móvil, ¿esto qué quiere decir? Que tal vez tengamos un salón, pero tal vez ofrezcamos el servicio de llevar todo a otro salón, ¿sí? Ya sea la comida, como la vajilla, no sé, los manteles y blancos, todo, vamos y armamos el evento en otro salón. Tiene que tener un inventario que se tiene que llevar rigurosamente antes y después de cada evento. ¿Por qué? Porque cuando movemos estas cosas, ahí es donde está el principal momento en el cual podemos sufrir roturas, pérdidas y demás. Y muchas veces pasa que te cobran un depósito en garantía, ¿sí? un dinero a modo de garantía que te van a devolver después del evento, ¿sí? Por si se rompe algo, y te terminan devolviendo el depósito y no se dieron cuenta que en ese evento, durante el transcurso de ese evento, en realidad sí se rompieron copas, se rompieron platos o lo que sea, y encima te devuelven el dinero en vez de tomar ese depósito y usarlo para reponer, que es su real fin, ¿no? Entonces bueno, tenemos que hacer este inventario antes y después del evento. Yo recuerdo hace muchos años trabajando en un servicio de catering donde movíamos todo en un camión para ir a otro salón en otra ciudad a hacer eventos todos los fines de semana, y había una persona que era encargada del depósito de los almacenes y del inventario, ¿no? Obviamente, entonces él tomaba la orden del evento y veía cuánta vajilla iba a hacer falta, cuántas copas iban a hacer falta, cuántas bandejas iban a hacer falta, tenía su lista de todo en la orden de servicio, y después iba al salón y primero, iba al depósito, perdón, no al salón, primero controlaba que lo que decía el inventario fuera real, porque si yo creo que tengo 1000 platos, pero en realidad ya tenía 900, cuando haga la cuenta al volver del evento me van a faltar esos 100 más lo que se pueda haber roto o no. Entonces esta persona siempre hacía una comparativa, ¿no? Y decía, bueno, había una planilla de inventario en el almacén. Entonces él iba, la buscaba, una planilla muy sencilla donde decía cada artículo y la cantidad en existencia, y él contaba. El secreto para esto es armar lo que acá llaman racks, o pueden ser cajones o cajas, con cantidades más prácticas de contar, más chicas, y almacenarlas ordenadas de esa forma. Por ejemplo, si vamos a almacenar platos, a lo mejor podemos armar cajas de 20 platos y no tener en una sola
batea o en un mismo lugar 100 platos, que es mucho más difícil de contar. Entonces, bueno, esta persona era la encargada de hacer el inventario, de hacernos sacar las cosas que íbamos a necesitar para el evento. ¿Y qué hacía? Primero contaba, antes de liberar la orden para sacar la vajilla, contaba. Si estaba todo bien, decía, bueno, chicos, saquen tantos platos, tantas bandejas, Contaba de vuelta cuando estaba cargado en el camión, que estuviera bien, obviamente, hacía un control de eso. Y cuando terminaba el evento pasaba lo mismo. Terminaba el evento, obviamente la vajilla muchas veces volvía sucia porque volvía a un sector de lavado, pero de cualquier forma se contaba en el camión que no faltara nada y finalmente se volvía a contar después de que se lavaba, al otro día, cuando fuere que se lavara, ¿sí? Antes de volverla a poner en el almacén. Entonces había por lo menos 6 instancias de control de ese inventario para estar seguro de qué faltaba y cuándo faltaba y detectar rápidamente qué podía haber pasado. Si faltaba un plato o dos entre el momento de la entrega de la vajilla al evento y la salida, por ejemplo, en este caso del camión con la vajilla sucia, era obvio que se había roto o se había perdido o lo que sea dentro del evento. Entonces, bueno, mi recomendación, sobre todo para los que tienen catering, hacer inventario de las cosas que son de uso en el evento cada vez que hay un evento. Aunque parezca tedioso, aunque parezca molesto, aunque es muy sencillo, pueden armar una planillita simplemente poniendo una lista de todos los elementos que tienen, la cantidad que tienen de cada uno y la fecha de verificación, y entonces ahí saben en qué fecha contabilizaron tantas cosas de tal o cual. También tienen que generar el hábito de la tarea de control, porque si yo digo, bueno, sí, mañana lo hago, pasado lo hago y nunca lo hago, les va a pasar lo mismo. Entonces, generar el hábito de hacer la tarea de control, por más que les parezca tedioso y aburrido, es algo que tienen que hacer para beneficio de su negocio. Y aunque no falte nada, es mejor hacer un inventario y que no falte, y no hacer un inventario y descubrir que de golpe nos faltó una cantidad grande de algo y que tenemos que salir a poner dinero a las apuradas, a tratar de conseguir el mismo plato. Además, por más que uno cobre un depósito en garantía sobre la vajilla, muchas veces ese depósito no llega a cubrir la totalidad de las cosas que se rompieron. El valor de las cosas. Entonces, bueno, es muy importante llevar el control. También es importante llevar el control del inventario para que el personal sepa que hay un control de ese inventario. Entonces tal vez los malintencionados o los que siempre tienen la mano larga, como decimos en Argentina, piensen antes de llevarse algo, porque saben que va a haber un control y que va enseguida, se va a notar que hubo un faltante. Entonces, bueno, hagan el inventario en el kit gratuito que hay en germandebonis.com. No hay planillas de inventario, sí hay planillas de stock, ¿sí? Que tal vez les puedan servir. Hay stock de perecederos y no perecederos incluso que pueden descargar con control de fechas y control de vencimiento. Está muy bueno. No son de los recursos más descargados, pero sí está muy bueno. Es útil y es válido. Así que bueno, los invitamos a descargar el recurso y hacer inventario. Esperemos haber respondido la pregunta de nuestro colega. Resumiendo, ¿por qué inventariar? Para tener un control más real y más exacto de qué tenemos en nuestro negocio. ¿Qué inventariar? Todo. Si tenemos varias computadoras, tenemos que saber cuántas. Si tenemos varias impresoras, tenemos que saber cuántas. Diferenciar entre stock e inventario. El stock tal vez lo lleven diario, el inventario tal vez lo lleven, como decíamos en el caso del catering, dependiendo de los eventos, o tal vez lo lleven una vez cada 15 días o una vez al mes. Y cuándo y cómo, de la manera que les sea más sencillo posible, pero que sí o sí tenga claramente señalado el producto, la cantidad que hay real en existencia y la fecha en la que se tomó el control, para poder hacer una comparación. Esperamos que les haya servido.
Les deseamos una vez más un muy feliz San Valentín a ustedes, a sus parejas, a las personas que aman. Como siempre, hago la pregunta de cierre y después nos despedimos con un saludo. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que en realidad soñaste? Chau, chau amigos, nos vemos en el episodio 16. Hasta pronto.